¿Qué ocurre cuando una infraestructura esencial desaparece, no temporalmente, sino para siempre? Imagina el silencio inquietante tras el estruendo de las máquinas, cuando el gasoducto Yamal Europa, columna vertebral del suministro de gas entre Rusia y Europa, es desmantelado físicamente en territorio ruso. No se trata solo de tubos y válvulas, es el fin de una era, el cierre de una arteria que, durante más de un cuarto de siglo, ha alimentado a millones de hogares e industrias, cambiando el curso de la historia europea. El eco de esa decisión golpea de inmediato a Varsovia. Polonia entra en pánico cuando la presión cae drásticamente en la red nacional, mientras rumores y filtraciones en redes sociales confirman lo impensable. Rusia ha cerrado el paso hacia un mercado que durante décadas consideró estratégico y vital. En cuestión de horas, el precio del gas en Europa se dispara a niveles desconocidos. Los mercados financieros tiemblan, las empresas recalculan sus costos y los gobiernos se ven forzados a activar planes de emergencia energética. Lo que parecía una mera operación técnica se transforma en una sacudida global cuyos efectos solo empiezan a propagarse. Ignorar esta ruptura puede dejar a gobiernos, empresas y ciudadanos indefensos ante nuevas crisis energéticas, subidas inesperadas de precios y mayor vulnerabilidad frente a la presión geopolítica. Aquí no solo está en juego un tubo, se trata de la seguridad energética y la estabilidad de todo un continente, en un mundo donde las reglas acaban de cambiar para siempre. Para comprender la magnitud de este giro histórico, es imprescindible retroceder y analizar el contexto técnico y político que hizo del Yamal Europa una infraestructura vital. Exploremos cómo y por qué el gasoducto Yamal Europa se convirtió en un pilar insustituible de la seguridad energética europea. Solo entendiendo su historia, se puede medir el alcance de su desaparición. Durante décadas, un solo tubo de acero mantuvo unidas a economías, gobiernos y millones de vidas. El gasoducto Yamal Europa, inaugurado en 1997, se convirtió en la arteria energética más estratégica del continente. Con más de 4.000 kilómetros de extensión, cruzaba 5 países, desde los campos gélidos de Yamal en Rusia, atravesando Bielorrusia, Polonia y Alemania, hasta ramificarse en la República Checa y Austria. No era únicamente una proeza de la ingeniería, sino el emblema de una cooperación que sostuvo el frágil equilibrio entre este y oeste. Cada año, por este conducto circulaban hasta 33.000 millones de metros cúbicos de gas natural, suficientes para mantener con vida a innumerables hogares e industrias. Durante un cuarto de siglo, garantizó calefacción y electricidad para Europa Central y Occidental. Para ponerlo en perspectiva, el gasoducto Yamal Europa equivalía a una autopista energética tan importante como la red de autopistas federales en Estados Unidos para el transporte de mercancías. Sin este canal, muchas ciudades simplemente no podrían funcionar durante los inviernos más crudos, como ocurrió en la crisis energética del invierno de 1973, cuando el embargo petrolero de la OPEP sacudió a Occidente. En ese entonces, la falta de suministro energético provocó apagones masivos, racionamiento de combustible y una crisis económica que dejó huella durante años. Pero en el año 2022, todo cambió. La invasión rusa en Ucrania rompió la rutina. El flujo de gas por Yamal Europa se desplomó. Sanciones europeas, restricciones políticas y nuevos intereses nacionales comenzaron a desmoronar el puente energético que había sobrevivido incluso a la Guerra Fría. El punto de quiebre llegó cuando Polonia, respaldada por la Unión Europea y en respuesta a Moscú, tomó el control técnico de su tramo bajo el marco de sanciones. Fue una jugada sin precedentes, motivada tanto por la seguridad energética nacional como por la presión internacional. La reacción rusa no tardó. Moscú inició el desmantelamiento en su propio territorio. Para entender la dimensión de este acto, recordemos la crisis del Canal de Suez en 1956. Cuando Egipto nacionalizó el canal, cortando el acceso a los buques occidentales, el comercio global se tambaleó. El cierre del Yamal Europa tiene repercusiones similares, pues afecta no solo a quienes dependen directamente del gas, sino a toda la economía europea, que experimenta un efecto dominó en los precios, el empleo
y la estabilidad financiera. Ignorar la historia de este gasoducto es desconocer la magnitud de lo que hoy se pierde. Aquí no solo se cortan tubos de acero, también se quiebran alianzas estratégicas y equilibrios que definieron toda una era. Pero, ¿cómo se vivió este quiebre en los países afectados? ¿Y qué significa, en la práctica, desmantelar una infraestructura tan colosal y simbólica? No fue simplemente una maniobra política. Lo ocurrido representa un punto de no retorno, una decisión técnica calculada que transformó el tablero energético de Eurasia. El desmantelamiento del gasoducto Yamal Europa en suelo ruso respondió a lo que Moscú vio como una provocación directa de Polonia y un peligro inminente para la seguridad energética regional. Ante la incautación y control forzado del tramo polaco, el Kremlin reaccionó con frialdad, optando por proteger lo que aún controlaba de manera absoluta. El operativo fue fulminante. Decenas de máquinas pesadas, excavadoras, grúas colosales, cortadoras industriales, se desplegaron cerca de la estación número 19, a escasos kilómetros de la frontera bielorrusa. La zona quedó bajo un cordón impenetrable. Solo entraron ingenieros, técnicos de élite y fuerzas de seguridad, todos sujetos a protocolos de confidencialidad extremos. Imagina la escena. Un convoy de más de 30 vehículos pesados avanzando al amanecer, abriéndose paso entre la niebla y la vigilancia militar. Las excavadoras removían toneladas de tierra congelada, exponiendo una tubería de acero de más de 1 metro de diámetro, enterrada a más de 3 metros de profundidad para resistir temperaturas extremas y sabotajes. La misión era tan precisa como audaz. Extraer 100 metros de tubería clave, una arteria metálica de más de 1 metro de diámetro y 22 milímetros de espesor, que vinculaba a Europa Central con los yacimientos rusos. Los operarios, vestidos con trajes ignífugos, usaron cortadoras de plasma capaces de alcanzar 4000 grados para seccionar la aleación reforzada. No hubo margen para errores. El segmento fue cuidadosamente cortado, dividido en 12 grandes piezas y cargado en plataformas industriales para su inmediato traslado y reciclaje. En los extremos, enormes válvulas esféricas sellaron el flujo de gas, garantizando la integridad del resto de la red y eliminando cualquier posibilidad de reconexión rápida. El daño es irreversible. Recuperar el flujo implicaría reconstruir desde cero una infraestructura que tardó décadas en consolidarse. Exigiría inversiones de varios miles de millones de euros y, como mínimo, un esfuerzo técnico ininterrumpido durante año y medio. En términos prácticos, esto es comparable a demoler un puente colgante clave sobre el río Mississippi. La interrupción no solo afecta a quienes cruzan el río, sino que redirige miles de camiones, mercancías y personas por rutas alternativas, sobrecargando infraestructuras y elevando los costos logísticos para todos. Pero el mensaje de Moscú fue incluso más tajante. Rusia ya no confía en contratos ni en la estabilidad de sus antiguos socios occidentales. Ahora prioriza el control absoluto de sus recursos, redirigiendo su energía hacia nuevos mercados y dejando claro que la era del tránsito seguro de gas hacia Occidente ha terminado. Sin embargo, esta determinación encierra riesgos enormes. Rusia limita su margen de maniobra ante futuras crisis inesperadas y se vuelve más vulnerable a rutas alternativas, muchas fuera de su control total. Este giro no solo afecta el presente, sino que reconfigura la balanza energética de todo el continente de cara a los próximos años. En Bruselas, la noticia cayó como una bomba. La reacción de los gobiernos europeos no se hizo esperar. En cuestión de horas, el continente fue sacudido por una onda de choque. La noticia del desmantelamiento del gasoducto Yamal Europa en territorio ruso se propagó como un relámpago, y sus efectos se sintieron con una rapidez inusitada en toda Europa. El precio del gas en las principales bolsas europeas se disparó un 45% en apenas unas horas. En las salas de operaciones de Londres, Ámsterdam y Frankfurt, los monitores mostraban picos de precios que no se veían desde la crisis energética de hace 2 años. La ansiedad se apoderó de empresas energéticas y gobiernos, mientras millones de hogares y negocios temían el impacto en sus facturas. En Polonia, la noticia desató una carrera contra el reloj.
Directivos y operadores activaron compras de emergencia para llenar reservas, mientras el gobierno convocaba reuniones urgentes. Alemania, el corazón industrial de Europa Central, declaró un estado de alarma. Industrias químicas, acerías y fábricas automotrices evaluaban escenarios de recortes y paros forzosos. Los despachos gubernamentales y los tribunales internacionales se llenaron de incertidumbre. Rusia defendió su acción alegando plena soberanía sobre sus infraestructuras, blindándose frente a cualquier intento de reclamación legal. En respuesta, Bruselas inició consultas de emergencia con los Estados miembros y países vecinos, intentando trazar una estrategia para evitar el colapso energético. Para ponerlo en contexto, recordemos la crisis del petróleo de 1979, cuando la revolución iraní provocó una escasez de crudo global. Las largas filas en las gasolineras, la inflación galopante y la recesión en Europa y Estados Unidos fueron el resultado de la dependencia excesiva de un solo recurso y proveedor. Hoy, la historia parece repetirse, pero con el gas como protagonista. Las miradas, que hasta entonces apuntaban a Moscú, Varsovia y Berlín, se giraron hacia el este. Rusia, sin perder tiempo, reorientó su gas hacia Asia, acelerando proyectos colosales como Sila Sibiri 2, el nuevo corredor hacia China y el sudeste asiático. Europa, por primera vez en décadas, dejó de ser el cliente privilegiado y se enfrenta ahora a la competencia feroz de potencias asiáticas con sed insaciable de energía. Las cadenas de suministro empezaron a temblar. Cada país luchaba por asegurar cada molécula de gas licuado que pudiera atracar en sus puertos. El temor a apagones, inflación y pérdida de competitividad industrial se extendió como una sombra sobre la Unión Europea. El fin de la era Yamal Europa derrumbó viejas certezas y precipitó al continente a un escenario de mercados volátiles y alianzas frágiles. Este giro sísmico expuso riesgos inéditos, pero también oportunidades para reinventar el tejido energético europeo. Los días venideros pondrán a prueba la resiliencia de gobiernos, empresas y ciudadanos frente a un mapa energético que ya es irreconocible. Mientras los líderes europeos buscan soluciones contrarreloj, una pregunta recorre los pasillos del poder. ¿Quién dictará las nuevas reglas del juego energético mundial? La respuesta podría cambiar el destino del continente. Adaptarse ha dejado de ser una opción. Ahora es la línea que separa la supervivencia de la irrelevancia. El desmantelamiento del gasoducto. Yamal Europa no es un incidente aislado, sino la señal definitiva de que el mapa energético global ha cambiado para siempre. Para quienes dependen de la energía, esto exige reimaginar cada estrategia. Desde proteger la industria y el empleo, hasta garantizar la seguridad de los hogares y la estabilidad de los precios. Diversificar fuentes y rutas de energía se convierte en prioridad absoluta. Ya no basta con un solo proveedor, ni con acuerdos políticos que pueden deshacerse en un solo día. Quien logre asegurar varias alternativas de suministro contará con un escudo contra crisis inesperadas y alzas abruptas de precios. La volatilidad energética llegó para quedarse. El mundo ya no puede contar con un flujo constante y asequible de gas desde el este hacia Europa. Los mercados ahora responden a la presión de la competencia global. Asia, con su crecimiento imparable y su sed de energía, está redibujando rutas y prioridades. Lo que parecía seguro puede evaporarse en solo semanas. El cambio no tiene marcha atrás. Asia gana peso geopolítico en el mercado energético, y la era de dependencia casi exclusiva de Europa respecto al gas ruso ha terminado. Adaptarse a este nuevo orden no es solo sensato, sino imprescindible para sobrevivir y prosperar. La estrategia rusa ofrece una lección clave. El control total de la infraestructura y la defensa de la soberanía energética se han vuelto armas decisivas. Este enfoque permite tomar acciones drásticas en cuestión de horas, sin depender de terceros. Para otros países, la advertencia es clara. Invertir en infraestructuras propias y asegurar su control será vital para resistir choques y proteger los intereses nacionales. En los próximos años, esto se traducirá en fluctuaciones directas del precio de la energía,
la competitividad industrial y el empleo. Subidas súbitas, cierres de plantas menos eficientes y cambios bruscos en la inversión serán cada vez más frecuentes. Quien no anticipe estos escenarios arriesga perder calidad de vida, empleos o incluso la viabilidad de su negocio. El riesgo no es abstracto. No adaptar estrategias de consumo, inversión o política energética hoy es quedarse atrás frente a quienes sí lo hagan. La historia es clara. Los rezagados pagan el precio más alto, tanto en competitividad como en bienestar social. El futuro energético ya no se parece al pasado, y quienes no lo comprendan a tiempo enfrentarán consecuencias inevitables. ¿Qué caminos quedan abiertos ante este nuevo escenario? Frente a esta realidad, los países europeos han comenzado a tomar medidas concretas. Por ejemplo, Alemania ha acelerado la construcción de terminales de gas natural licuado en el puerto de Wilhelmshaven, permitiendo recibir buques metaneros desde Estados Unidos, Qatar o Nigeria. España, por su parte, ha impulsado la interconexión de su red de regasificación con Francia, mientras que Italia ha firmado acuerdos energéticos con Argelia y Egipto para diversificar su matriz. A nivel individual, los ciudadanos pueden adoptar estrategias similares a las que se promovieron durante la crisis del petróleo de los años 70. Aislamiento térmico de viviendas, inversión en energías renovables domésticas, como paneles solares, y la instalación de sistemas de calefacción más eficientes. Estas acciones, sumadas a la reducción del consumo y al cambio de hábitos, pueden amortiguar el impacto de la volatilidad en los precios y aumentar la resiliencia familiar. En el escenario empresarial, las industrias más afectadas, como la química, la siderúrgica y la automotriz, ya están invirtiendo en tecnologías de eficiencia energética y procesos de reciclaje de calor, así como en la electrificación de procesos que antes dependían del gas. Empresas como BASF en Alemania han anunciado planes de reconversión industrial para disminuir la dependencia de combustibles fósiles, siguiendo el ejemplo de Japón tras el cierre de sus centrales nucleares en 2011, cuando debió reinventar su matriz energética en pocos años. A nivel gubernamental, la Unión Europea debate la creación de una reserva estratégica de gas común, similar a la reserva estratégica de petróleo, que durante décadas protegió a Estados Unidos de interrupciones graves en el suministro. Además, se están discutiendo mecanismos de compra conjunta para negociar mejores condiciones con proveedores internacionales y evitar la competencia interna que eleva los precios. En cuanto a la innovación, el desarrollo de tecnologías de hidrógeno verde y la integración de sistemas inteligentes de gestión energética son ya una prioridad en los planes de recuperación y resiliencia de la Unión Europea. Países como Dinamarca y Países Bajos están invirtiendo en parques eólicos marinos de gran escala, capaces de generar suficiente electricidad para abastecer millones de hogares y reducir la presión sobre la red de gas. El mapa energético global ya no es el mismo. El desmantelamiento del gasoducto Yamal Europa en suelo ruso no fue solo el cierre de una tubería, fue el final de una era y una advertencia contundente de que las reglas antiguas han quedado obsoletas. Ahora, la competencia por la energía es más feroz, incierta y acelerada. El control sobre la infraestructura y la capacidad de tomar decisiones audaces pesan mucho más que cualquier tratado firmado en los últimos 30 años. Los flujos de gas han cambiado de dirección, y la seguridad de suministro ya no depende de acuerdos, sino de la capacidad de cada país y de cada persona para anticipar y adaptarse rápidamente. Ignorar este cambio puede dejarte atrás. Tu economía, tu desarrollo profesional y hasta tu seguridad personal están en juego. La transformación energética ya no es un escenario lejano, es una realidad que te afecta hoy. Las decisiones que tomes respecto al consumo de energía, inversiones o tu carrera pueden marcar la diferencia entre aprovechar oportunidades o perder estabilidad y competitividad. Informarte y actuar con visión de futuro es ahora una urgencia. El mundo no se detendrá a esperar a quienes duden. El cauce de la historia energética ha cambiado para siempre, y quienes se adapten primero serán los que definan el rumbo de los próximos años. La pregunta final no es solo cómo sobrevivir al cierre de un gasoducto,
sino cómo construir un futuro energético capaz de resistir las tormentas y aprovechar las nuevas oportunidades. La respuesta está en la capacidad de anticipar, diversificar y transformar. El desafío es enorme, pero también lo es la oportunidad de liderar una nueva era donde la autonomía, la resiliencia y la innovación sean la nueva columna vertebral de Europa y del mundo.